Ya estamos. Vamos. Lore, ¿quieres empezar? Pues ya estamos. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Y siguiendo nuestra cartelera del mes de octubre, ya estamos en el preámbulo del fin de año. Hoy tenemos una invitada, una astrónoma, que no es la primera vez que nos visita. Ya estábamos aquí en la antesala comentando con Gilén Gómez, que es nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Gilén. Que a Gilén le tocó acompañarnos en una sesión presencial antes de la pandemia. Estábamos así aquí tratando de recordar hace cuántos años, pero bueno, pues lo más importante es que estás aquí nuevamente con nosotros, Gilén. Muchas, muchas gracias. Muchas Y bueno, gracias. Gilén se dedica dentro de la astronomía a varios temas, pero especialmente uno que está conectado con el tema que platicábamos la vez pasada, sobre la posibilidad de otros mundos. Entonces, bueno, Gilén, antes de darte la palabra para que nos platiques de este fascinante tema, le doy la palabra a Gerardo. Pues muy buenas noches, gracias Lore. Lore, como que muy discretamente, no parece, pero anda bien lejos. Anda por Centroamérica estudiando ahí las astronomía cultural en un congreso internacional. Y Gilén, pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotros. Que Hace poco coincidimos, bueno, hace un tiempo coincidimos en una escuela, ¿no? En una escuela ahí que fuimos, nos invitaron ahí a dar una charla, unas charlas, un par de charlas, y entonces allá nos vimos. Y bueno, para quienes no conozcan a la doctora Gilén Gómez Maqueo Chiu, no sé si lo pronuncié bien, es ingeniera física industrial por el Tecnológico de Monterrey y maestra en energía y medio ambiente por la EPF en Francia. Obtuvo la maestría y el doctorado en física en la Universidad de Vanderbilt y realizó estancias postdoctorales en Queen's University y la Universidad de Warwick. Desde 2014 es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y desde 2016 coordina el proyecto ScientX, el primer telescopio mexicano dedicado a la búsqueda de exoplanetas. Su trabajo se centra en el estudio de sistemas planetarios extrasolares y de estrellas de baja masa, investigando su formación, evolución y propiedades físicas mediante el análisis de tránsitos planetarios y binarias eclipsantes. Glenn, muchísimas gracias por estar con nosotros y al final, si nos permites, después de escucharla, tener algunas preguntas y respuestas, te lo vamos a agradecer muchísimo. Claro que sí. Déjenme comparto mi presentación para que podamos empezar. Muchas gracias por la invitación. Ya deben de estar viendo la presentación, ¿sí? Así es, la vemos muy bien. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poderles compartir algo del trabajo que he estado realizando como investigadora en el Instituto de Astronomía. Y entonces el día de hoy quería contarles sobre estos nuevos mundos detectados desde México. ¿Y a qué me refiero cuando decimos otros mundos o nuevos mundos? Pues me refiero a los exoplanetas. Y, y bueno, y nos lleva a la pregunta, ¿qué es un exoplaneta? Obviamente. Exoplaneta viene, si nos vamos a centrar primero en la palabra planeta, y un planeta que conocemos muy bien, pues es la Tierra, que es es un planeta que gira alrededor del Sol y es donde vivimos. Además, otro de los planetas del sistema solar es Júpiter, que es el más grande y con más masa que existe. Neptuno es el planeta que está más lejos del Sol, está a 30 veces la distancia del Sol a la Tierra. Mercurio es el planeta que está más cercano al Sol y da una vuelta alrededor del Sol cada 88 días. Entonces, volviendo a la palabra de exoplaneta, pues entonces exo se refiere a extrasolar, o sea, más allá del Sol. Y cuando lo juntamos, pues entonces son los exoplanetas o planetas extrasolares. Son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas que no son nuestro Sol, o sea, que forman otros sistemas planetarios más allá del sistema solar. Hace unos años, ya cada vez más, el Premio Nobel de la Física en el 2019 fue en astronomía y fue otorgado a James Peebles, Michael Mayor y Didier Queloz. Y específicamente
lo relevante aquí es la parte del premio que fue por Michel Mayor y Didier Queloz por el descubrimiento del primer exoplaneta orbitando una estrella como el Sol. Entonces, ¿qué significa este descubrimiento? Pues fue el planeta 51 Pegasi B, fue el primer exoplaneta detectado alrededor de una estrella como el Sol. Y antes de este descubrimiento, pues el entendimiento que teníamos de los sistemas planetarios estaba basado únicamente en lo que conocíamos del sistema solar y en lo que sabemos de la formación de las estrellas. Entonces, a grandes rasgos, tenemos que las estrellas se forman en nubes moleculares, empieza a haber sobredensidades, se colapsan. Al colapsar, las estrellas, como van girando, van formando un disco, em, en donde es en el disco en donde se van formando los planetas, ¿no? Y eso toma millones de años. Pero esto, o sea, la formación de planetas es una consecuencia de la formación de las estrellas. En nuestro sistema solar, pues tenemos estos planetas, van Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y lo que vemos de primera instancia es que los planetas rocosos o terrestres están más cerca del Sol y los gigantes gaseosos y gigantes helados están más lejos del Sol. Entonces, este era el único sistema planetario conocido alrededor de una estrella como el Sol antes del descubrimiento de 51 Pegasi B. Entonces, una de las razones por las que fue muy sorprendente fue porque 51 Pegasi B está a una centésima de unidad astronómica de su estrella, mucho más cerca de su estrella que Mercurio del Sol. Y entonces, tiene que crecer tiene que desarrollarse esta nueva idea de un tipo de planeta que no tenemos en el sistema solar, llamado Júpiter caliente, porque es de la masa de Júpiter, pero está muy cercano a su estrella, por lo que es caliente. Al 13 de octubre de 2025, que fue cuando actualicé la presentación, se conocen más de 7.700 exoplanetas. Aquí podemos ver cómo ha sido este descubrimiento a través de los años, en el 92 con 51 Pegasi B, y después realmente en los primeros 10 años que se conocían los exoplanetas, pues había unos cientos de exoplanetas conocidos y es en los siguientes 15 años o en los últimos 15 años que se han detectado la gran mayoría de los exoplanetas conocidos. Entonces, ¿por qué recibe el Premio Nobel de la Física en 2019? El descubrimiento de 51 Pegasi B revolucionó totalmente la teoría de formación y evolución de los sistemas planetarios. Teníamos que poder explicar cómo un Júpiter iba a llegar a una distancia mucho más cercana de su estrella que Mercurio. Fundó una nueva rama de la astronomía en ciencia exoplanetaria, ampliando el estudio de los sistemas planetarios más allá del sistema solar. Y desde entonces, esta ciencia ha sido impulsada por las observaciones astronómicas dedicadas. O sea, que a través de las observaciones astronómicas hemos encontrado otros tipos de planetas que no se encontraban en el sistema solar, como los Júpiteres calientes, y ha sido esas observaciones nuevas que impulsan el desarrollo de, por ejemplo, nuestro entendimiento de lo que son los sistemas planetarios. Entonces, ¿cómo encontramos exoplanetas? Una de las cosas importantes a decir es que los exoplanetas no son brillantes y además orbitan alrededor de estrellas que sí son muy brillantes. Eso lo hace difícil no es un problema difícil de estudiar porque las estrellas en sí nos encandilan. Entonces imaginen un faro y lo que queremos medir es cuando pasa una polilla enfrente del faro. ¿Okay? Esa es cuando pasa enfrente del faro con respecto a quienes estamos observando, vemos una caída de luz debido a la polilla, que es muy pequeña, obviamente. Y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer al buscar exoplanetas en otros sistemas solares. Pero ese faro hay que imaginárnoslos que lo ponemos del otro lado del Golfo de México. O sea, muy lejos.
Este método se conoce como el método del tránsito. Eso es que estamos midiendo la luz que recibimos de las estrellas y vemos cómo eclipsa el planeta a su estrella, y esto pasa de manera periódica, o sea, porque está dando vueltas alrededor de la estrella. A eso se le llama un tránsito o un eclipse, y lo medimos a través de esto que son las curvas de luz, que es qué tan brillante es la estrella en función del tiempo. ¿Qué tan profundo es el tránsito? Nos da información sobre el tamaño relativo entre la estrella y el exoplaneta. O sea, entre más grande sea el exoplaneta con respecto a la estrella, más profundo va a ser el tránsito. Pero es el tamaño relativo. Entonces, si tenemos el mismo planeta que orbita alrededor de una estrella más pequeña, entonces también va a ser más profundo el tránsito. Entonces, desde México también buscamos exoplanetas, y eso lo hacemos a través del telescopio SEINTEX. El equipo científico de SEINTEX somos nosotros. Es una colaboración de la UNAM con varias universidades, incluyendo la Universidad de Berna, la Universidad de Lieja, Cambridge, la Universidad de Ginebra en Suiza, el grupo de trabajo Planetes de Suiza también. Y aquí en México estoy yo trabajando como coordinadora del proyecto, y está la doctora Ilse Plauchu en Ensenada. Es, bueno, ahorita les digo, ahorita me estoy adelantando. Y también tenemos a dos postdocs que están ahorita en el grupo, a Kanksha Candelwal y Manuel Pichardo, que acaba de incorporarse. No sé si reconocieron a alguien de nuestros, de nuestro grupo, equipo científico. Entre quienes están en el equipo está Didier Queloz, que fue uno de los a los que les dieron el premio Nobel en el 2019. Entonces, ¿por qué se llama SEINTEX? Es un acrónimo, si lo ven con cariño, en inglés, de Searching and Characterizing Transiting Exoplanets. Y además es en honor a Antoine Saint-Exupéry, también llamado Saint-Ex, porque defendió una sociedad basada en el respeto por la humanidad, la diversidad cultural, la cooperación, el compromiso y la responsabilidad individual. Entonces, ¿qué es y dónde está exactamente SEINTEX? Lo primero es que SEINTEX es el primer y único telescopio en México dedicado al estudio de exoplanetas. Esto lo hacemos en conjunto con el proyecto de Speculus, en donde tenemos 4 telescopios similares en Chile, y hay 2 en las Islas Canarias y el que está en México, que es SENTEX. El telescopio es un telescopio de 1 metro de diámetro. Eso es, nosotros medimos los telescopios por el tamaño de su espejo primario, y tiene un espejo de 1 metro de diámetro. Em, Tiene una cámara y filtros que nos permiten hacer las observaciones del brillo de las estrellas. Aquí les marqué a qué me refiero con 1 metro de diámetro. El espejo principal está en esta parte que es amarilla, y, y es el diámetro de ese espejo. Bueno, entonces, SEINTEX está en el Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. Este está localizado en Baja California, México, en el Parque Nacional de la Sierra de San Pedro Mártir. Es uno de los mejores sitios para realizar observaciones astronómicas en el mundo, sobre todo en el hemisferio norte. Y actualmente hay más o menos 10 telescopios y otros más proyectos que están en desarrollo. Entonces se preguntan, ok, pues Baja California lo vemos que está en el noroeste del país, pero ¿dónde exactamente está San Pedro Mártir? Y bueno, entonces imagínense que estamos en la Ciudad de México para aquellas personas de la Ibero. Y para llegar a San Pedro Mártir tenemos que tomar un vuelo de como 3 horas y media de la Ciudad de México a Tijuana. Después de Tijuana hay que tomar un transporte, ya sea en autobús, que son 2 horas de Tijuana a Ensenada. Y luego al día siguiente, porque esto es muy difícil de hacer en un solo día, sale el transporte del observatorio, que toma 4 horas para llegar al observatorio que está aquí en esta región. Creo que no se ve mi mouse, así que déjenme ver si
No, bueno, no importa. Ahí tienen la estrellita. Y entonces, el Observatorio de San Pedro Mártir es un sitio privilegiado. Una de las razones es porque de manera natural la capa de inversión está por debajo del nivel del observatorio, que es 2.870 metros sobre el nivel del mar. La capa de inversión hace que las nubes entonces se hagan por debajo del nivel del observatorio y tiene muchos días despejados y cielos despejados. Aquí en la Ciudad de México conocemos muy bien la capa de inversión. Eso es lo que mantiene en el invierno a la contaminación muy cerca de la ciudad. Pero si uno saliera en avión de la Ciudad de México, una vez pasando a este nivel donde está la capa de inversión, entonces el cielo se ve este, despejado y muy claro. Y eso es justo lo que sucede en San Pedro Mártir. Pero su capa de inversión está por debajo de esto. La otra razón por la que es un sitio privilegiado es porque tiene cielos oscuros. Este es un mapa de la República Mexicana que nos muestra qué tan oscuro es las diferentes partes del país. De primera instancia podemos, lo más oscuro es el negro y lo más brillante es el blanco. Y de primera instancia podemos identificar dónde está la Ciudad de México y el área metropolitana. En cambio, si nos vamos al noroeste del país, que es donde está San Pedro Mártir, entonces podemos ver, haciendo un zoom a esta región, que San Pedro Mártir todavía está en un lugar en el que se están manteniendo alejado de la contaminación lumínica y entonces nos permite, además de que tiene noches despejadas, poder hacer observaciones con el cielo oscuro. Entonces, aquí les muestro un timelapse de Saintex, buscando exoplanetas. Estas son más de 700 imágenes que cubren un lapso de 3.5 horas y hay una imagen cada 15 segundos. ¿Okay? Entonces, ¿qué es exactamente lo que estudiamos con Saintex? Pues principalmente nos dedicamos, Saintex es un proyecto dedicado, o sea que el 100% del tiempo está dedicado a este proyecto, que es la búsqueda de planetas transitantes alrededor de las estrellas enanas ultrafrías. Esto es tratar de buscar sistemas planetarios alrededor de estrellas como TRAPPIST-1, que tiene 8% la masa del Sol, la estrella, y en este sistema se han detectado 7 planetas transitantes. Entonces, ¿por qué buscamos planetas transitantes alrededor de las estrellas enanas ultrafrías? Pues lo primero es que los planetas pequeños, o sea, los rocosos más o menos de un radio de la Tierra, son más fáciles de detectar alrededor de las estrellas más pequeñas. Además, tanto las observaciones como los modelos de formación de sistemas planetarios nos dicen que debe de haber planetas cercanos, o sea, con periodos orbitales de menos de 50 días alrededor de las estrellas M. Y la mayoría de estos planetas serían del tamaño de la Tierra. Entonces, estas estrellas reciben la misma irradiación total de la Tierra a unas décimas de unidades astronómicas, mientras la Tierra lo recibe a una unidad astronómica. Entonces, esto quiere decir que las zonas habitables de los planetas alrededor de las estrellas enanas ultrafrías van a estar mucho más cercanos a su estrella, pero van a ser comparables en cantidad de energía que reciben a los planetas terrestres de nuestro sistema solar. Entonces, los planetas encontrados pues permitirán el estudio de planetas terrestres, incluyendo sus atmósferas, por ejemplo, con el telescopio espacial JWST, que fue lanzado al espacio en diciembre del 2021, en Navidad del 2021. Entonces, Syntex es remoto y robótico. Eso quiere decir que usamos
pues una conexión de internet para revisar cómo están las cámaras. Tenemos cámaras tanto afuera como dentro del domo. Tenemos una estación meteorológica que nos dice cuáles son las condiciones climáticas en el sitio. Además, tenemos un sistema de control en donde nosotros le damos un plan de observación a la noche y si las condiciones son buenas, tiene que haber una persona que decida si podemos observar o no. Y esto es porque hay cosas que no podemos ver a través de los sistemas remotos. Entre ellas son, por ejemplo, ceniza cuando hay incendios en el bosque o si hubo formación de hielo en algún momento y todavía sigue en la cúpula. Eso todavía no somos capaces de automatizarlo. Entonces, una persona típicamente es el equipo en México porque conviene en términos de las horas eh, decide si vamos a abrir o no, en cuyo caso, si la respuesta es sí, entonces empezamos el plan de observaciones y el robot, ¿no? La parte robótica de Saintex, entonces se encarga de seguir el plan de observaciones. En el caso de que cambien las condiciones, por ejemplo, aumenta la humedad o se nubla o mm, ¿qué otra cosa puede pasar? Empieza a llover, que es muy raro, pero puede suceder en la noche. Entonces, el sistema está diseñado para que el telescopio se cierre y se ponga y se guarde, ¿no? Y se resguarde y ya, dependiendo de qué sea lo que haya hecho que paren las observaciones, em, puede decidir volver a abrir o no. Por ejemplo, cuando hay mucho viento, después de cierto tiempo en que no ha subido el viento, entonces se vuelve a poder abrir y continuar con el plan de observaciones de la noche. Este ha sido un proyecto relativamente rápido, empezó con una idea en 2016, hicimos estudios del sitio, en 2017 empezamos la construcción de la obra civil, 2018 al final de 2018 fue la instalación del telescopio y el domo, ahí estamos viendo el videito de cuando se instaló el domo en el edificio, y en 2019 empezamos las observaciones rutinarias. Em, Entonces, otra forma de verlo es la línea del tiempo de Saintex. Eh, ya les conté hasta 2019, cuando empezamos las observaciones rutinarias. En 2020, como el mundo entero, tuvimos que parar por la pandemia y, sin embargo, habíamos obtenido datos suficientes en 2019 para sacar los primeros resultados em, científicos. En el 2021 estuvimos trabajando en mejorar eh, el análisis de los datos y también sacamos otros resultados. En 2022, en junio del 2022, le cayó un rayo bueno, cayó un rayo como a 60 metros del telescopio y quemó muchos de los sistemas. Entonces estuvimos cerrados por un año y medio más o menos en lo que el proveedor del telescopio, porque nada más hay uno en el mundo, podía conseguir las refacciones y eso. Entonces, arreglamos el telescopio en 2023. Em, Salieron publicados algunos artículos en ese Inter que estuvimos cerrados con datos que habíamos obtenido antes de la caída del rayo. En 2024 encontramos otro sistema planetario transitante alrededor de una estrella enana ultrafría. Ahorita se los voy a mostrar. Y en 2025 seguimos buscando planetas transitantes alrededor de estas estrellas enanas ultrafría, pero ahora también hemos empezado una búsqueda de sistemas planetarios alrededor de enanas cafés, que son objetos que no alcanzan a tener fusión en su interior, pero que también podrían tener sistemas planetarios porque hemos encontrado enanas cafés con discos. Bueno, entonces sí hemos encontrado sistemas planetarios con Saintex, exoplanetas específicamente. El primero que les contaba es este, que estoy 1266, que tiene dos planetas. Uno es
TOI 266b, que es un mini Neptuno, y tiene un diámetro de 2.4 más o menos, el diámetro de la Tierra. Y luego tenemos otro planeta en ese sistema, que es TOI 266c, y ese es una supertierra y tiene un diámetro de 1.6 más o menos, em, diámetros de la Tierra. La estrella es una enana roja que tiene más o menos 45% de la masa del Sol. Y este fue publicado. La caída de luz, si se acuerdan, los tránsitos nos dicen, nos dan información, la profundidad nos da información del tamaño relativo del planeta y la estrella. Y de primera instancia podemos ver que estos dos planetas están orbitando una sola estrella y uno de los tránsitos es mucho más profundo que el otro. Eso nos dice que uno va a ser un planeta más grande que el otro. Eso lo vemos también con las mediciones que les estaba diciendo de 2.4 diámetros de la Tierra y 1.6 diámetros de la Tierra. Estas observaciones las tomamos en enero y febrero de 2020 y después ya en abril, que para abril ya estábamos cerrados junto con el resto del mundo. Entonces, otro de los objetos que hemos encontrado con Sentex es TOI 2406b. Este es un mini Neptuno, tiene un radio de casi 3 diámetros de la Tierra, perdón. La estrella es una estrella que tiene 16% la masa del Sol y tiene muchos menos metales que el Sol. Estas fueron observaciones que hicimos después del cierre en la pandemia en noviembre del 2020, en donde el observatorio estuvo abierto solamente unas semanas y con eso fue suficiente para tener resultados. Entonces, una de las cosas que hace, aquí de primera instancia podemos ver que la profundidad es más grande, mucho más grande que el ejemplo anterior que les estaba mostrando de TOI 266. Y, y eso tiene que ver porque uno, la estrella es más pequeña y dos, el planeta es más grande. Entonces, por eso se ve mucho más profundo. Esta es una profundidad de 1.7% de la luz, mientras que en el otro era menos de 1%. Era 0.3% y 0.1%. Entonces, este sistema, esta estrella, es una estrella que pertenece al disco grueso de la galaxia. Y cuando comparamos nuestra medición bueno, primero les voy a explicar qué estamos viendo en la gráfica. Estamos viendo la separación orbital, que es la A en unidades astronómicas, que nos indica que conforme nos vamos yendo hacia la derecha, pues son planetas que están más alejados de la estrella. Y en el eje de las Y tenemos el radio del planeta en radios terrestres. Y entonces quiere decir que cuando vamos hacia arriba en la gráfica, pues son planetas más grandes, ¿ok? La otra cosa que tenemos aquí es la cantidad de hierro que tiene la estrella anfitriona. Y entonces, conforme nos vamos a colores más morados, la estrella tiene más hierro y conforme nos vamos a colores más eh, amarillos, la estrella tiene menos hierro. Entonces, TOI 2406 es este planeta que está con el círculo azul. Y de primera instancia, nosotros estamos comparando nuestra medición con dos tipos de objetos. Uno, otros sistemas planetarios que se han detectado más o menos en este rango. En este caso lo estamos comparando con TRAPPIST-1, que decíamos que era un sistema planetario alrededor de una estrella enana ultrafría, con LHS 1140, que tiene dos planetas, B y C, y GJ 1214 y el de nosotros, ¿no? Y además, esas son las observaciones y los exoplanetas que han sido detectados. Además, también los comparamos con planetas que aquí en la gráfica están marcados como sintéticos. Y esto es porque están hechos a través de modelos que se llaman modelos de síntesis de poblaciones. Perdón, le piqué sin que. De poblaciones planetarias, que lo que hacemos es vertir en el modelo nuestro entendimiento de cómo debe ser la formación
Y cuando comparamos nuestra medición de TOI 2406, nos damos cuenta que en general los modelos no son capaces de predecir este tipo de planeta tan grande. ¿Por qué? Porque principalmente las, las, las estrellas o los puntos amarillos que vemos son capaces de hacer planetas, sí, pero son planetas principalmente más pequeños del radio de la Tierra y no tan grandes como este, que es casi 3 veces el radio de la Tierra. Bueno, entonces, otras de las observaciones que hicimos con Syntex fue observar el tránsito de esta estrella tipo M, que es TOI 2257b. Este planeta es un mini Neptuno. La estrella tiene 32% la masa del Sol y su planeta tarda 35 días en dar una vuelta a su estrella. El radio de TOI 2257b es 2. O bueno, el diámetro es 2.2 diámetros de la Tierra. Y ahí les muestro la curva de luz de Syntex que nos da una profundidad de 0.4% de, de la caída de luz durante el tránsito. Entonces, en 2023 contribuimos al descubrimiento de este sistema, que es el sistema HD 110067. En ese sistema se tienen 6 exoplanetas del tipo subneptuno o mini Neptunos que orbitan alrededor de una estrella que tiene el 80% de la masa del Sol. Los tamaños en diámetros de la Tierra y los periodos en días, se los pongo aquí en estas dos cajitas azules. Y entonces lo que hizo Syntex fue encontrar eh, el tránsito de este planeta F que estamos viendo aquí, que tiene una profundidad de 0.09%. Y ya se había encontrado un tránsito. Y cuando tienes nada más un tránsito, pues en realidad no tienes el periodo orbital, porque necesitas al menos 2 tránsitos para decir esto es lo que se toma este planeta en dar una vuelta a su estrella. Entonces, pero se tenían muchas posibilidades que podían ser posibles y una de ellas fue la que observamos con Syntex en 2023 y contribuimos entonces para confirmar el periodo del planeta F de 41 días. Entonces, en 2024 contribuimos a este descubrimiento de Speculoos 3. Speculoos 3 es una estrella enana ultra fría. Tiene un tamaño de 12% el radio del Sol. Las observaciones de Syntex fueron hechas en 2021. Acuérdense que le cayó un rayo en 2022, entonces eran observaciones que habíamos hecho antes de esto. Y fueron las primeras que se hicieron de este objeto. La caída de luz es de 0.5% y, y este planeta tiene un radio o un diámetro que es muy cercano al de la Tierra, de 0.977 diámetros de la Tierra, y les puse el error porque es importante en este caso de tan cercano que es. Pero tiene un periodo orbital, o sea, la cantidad de tiempo que se tarda en dar una vuelta a su estrella es de 17 horas, o sea que está muy cerca de su estrella. Aquí, si nosotros comparamos la cantidad de luz que reciben los planetas en función del radio de su estrella anfitriona, tenemos en la parte de hasta abajo las estrellas enanas ultrafrías y vemos que los únicos 2 ejemplos que tenemos de sistemas transitantes alrededor de estrellas enanas ultrafrías son Trappist-1, que son los 7 planetas que vemos abajo, y además Speculoos 3. Entonces, lo importante de esto es que tenemos 2 ejemplos de sistemas planetarios alrededor de estrellas enanas ultrafrías y los 2 son muy diferentes, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a pues expander lo que es posible de los sistemas planetarios. Entonces, bueno, Syntex continúa a la búsqueda de exoplanetas
Ha sido un desarrollo relativamente reciente, ya casi 10 años de que se hizo la idea, pero de observaciones menos por la pandemia y el rayo y todo eso. En el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, y es el único todavía telescopio dedicado al estudio de exoplanetas en México. Desde 2019 hemos observado entre 80 enanas ultrafrías, entre 50 y 80 horas de observaciones astronómicas, y junto con Speculus llevamos más o menos observadas unas 350 enanas ultrafrías en total. Al día de hoy, Sintex ha confirmado 5 sistemas planetarios, incluyendo Speculus 3, y ha utilizado sus datos para otros 11 más. Em, pues vamos a seguir buscando exoplanetas y, y eso es lo que yo tengo para ustedes. Entonces no sé si hay preguntas.